Doctor Lauro, ¿está de acuerdo si introduzco la sesión y comencemos en tiempo por respeto a quienes ya pues llegaron, porque sé que es extensa la presentación? Sí, de acuerdo. Sí, de todas maneras, bueno, sigo dando acceso. Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides compañeros, colegas de museos, que veo por ahí a varias y varios conocidos. Me alegra, pues que es una jornada con bastante participación. Estamos muy contentas en el Museo Cabañas de contar con la participación del doctor Lauro Zavala, con quien ya tuvimos una conferencia introductoria y que tendremos este taller de 2 sesiones para repensar pues, estos espacios que están en constante contradicción y reimaginación, que son espacios educativos complejos y espacios de comunicación pues que no dejan de actualizarse y generar diferentes perspectivas y resignificación de la cultura. Y bueno, para ello, pues el doctor Lauro Zavala nos va a preparar en estas 2 sesiones a compartir diversos métodos para repensar en los públicos del museo. Y bueno, quisiera introducir brevemente la semblanza del doctor Lauro Zavala para quien no le conociera. El doctor Lauro es profesor investigador en la UAM Xochimilco, donde imparte los seminarios de graduación en el doctorado de Humanidades. Colabora con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIM. Pertenece al proyecto El Discurso Museográfico Contemporáneo en la UNAM. Ahí les pedimos si ponen en... Eso, gracias. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y su libro más reciente es Semiótica Preliminar. Muchos otros tiene artículos y libros. Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, y sin más, para comenzar con pues gracias, doctor Lauro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues voy a empezar a entrar en materia y a compartir pantalla para presentar este material que preparé para esta ocasión. Muy bien, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que podemos observar es que esta expresión de ir al museo nos recuerda a otras similares, ¿no? Como cuando uno dice ir a bailar, ir a cenar o ir al cine. Y bueno, todas estas actividades tienen en común el hecho de que son actividades de recreación, es decir, precisamente actividades que nos permiten reorganizar nuestra propia identidad, que es el sentido del concepto de recreación. Permiten recrear precisamente nuestro propio proyecto de identidad. Y sin embargo, hay una diferencia importante en el campo académico. Mientras que, por ejemplo, en el terreno de los estudios literarios, la MLA, la Modern Language Association, registra más de 8,000 revistas de investigación en todo el mundo. En cambio, en el terreno de los estudios sobre museos, la Asociación Norteamericana de Museografía solamente registra 3 revistas, y en realidad no son de investigación, sino que son revistas, digamos, gremiales. Entonces, hay una diferencia muy importante, y a pesar de que también hay varios programas de posgrado en museografía en más de 10 países, incluyendo México. Y el terreno más vibrante, digamos, el más intenso, estratégico de la investigación sobre todo el proceso de comunicación museográfica, son los estudios sobre los visitantes. Hace unos días presenté aquí una charla sobre este campo, ¿no? Hay varios estudios recientes, por ejemplo, aquí sobre la experiencia de notables escritores al hacer visitas a espacios museográficos,
o la discusión sobre el concepto de la experiencia museográfica. Es esta experiencia no solamente de visitar un museo, sino también, por ejemplo, andadores urbanos y otros espacios donde es necesario hacer una visita. Y uno de los campos más recientes ha sido el estudio de la experiencia museográfica con herramientas de la teoría cognitiva. O por último, por ejemplo, en este campo de investigación, el estudio de las visitas guiadas o de las visitas a espacios que tienen interés y que forman parte, por ejemplo, de la naturaleza o de una zona urbana. Y por último, uno de los campos más importantes en este estudio de la experiencia de visita es la importancia de tocar o no tocar en la visita, ¿no? Por ejemplo, aquí fue un resultado de un encuentro muy importante y hace un par de días se publicó precisamente una nota en la prensa sobre esta exposición que se realiza ahora en la casa de García Márquez, que se llama Se vale tocar, ¿no? Es decir, que esta discusión es muy contemporánea. Bueno, lo que voy a presentar aquí esta tarde es en gran medida consecuencia de este proyecto de investigación que se llama el Discurso Museográfico Contemporáneo, que es un proyecto de colaboración entre la UNAM, en particular la Facultad de Arte y Diseño, y la UAM, en particular Xochimilco, donde yo trabajo en el doctorado en Humanidades. Y lo primero que quiero señalar, que es muy interesante, muy sintomático del campo, si ustedes observan los practicantes que participan en este proyecto, prácticamente todos son, por decirlo así, oficiantes de los museos, es decir, ponen en práctica sus oficios y sus profesiones para la producción de exhibiciones, ¿no? Es decir, hay curadores, curadoras, hay expertos en diseño gráfico, en guión, en tipografía, en fotografía y en iluminación. Y pues, en este caso, me invitaron por trabajar en el campo de la semiótica. Entonces, durante varios meses nos hemos reunido dos veces por semana y prácticamente la dinámica de estas reuniones es muy interesante porque consiste en que todos ellos formulan preguntas que tienen que ver con su quehacer de producción cotidiana, ¿no? Sobre iluminación, sobre el tamaño de los celularios, sobre dónde colocar un objeto en relación con los otros y demás, ¿no? Pero se espera un poco que la semiótica dé respuesta a todas estas y otras preguntas, pero en realidad lo que está en juego y lo que estudia la semiótica son los procesos de comunicación, ¿no? Este es uno de los primeros trabajos colectivos que coordiné con el doctor Roger Miles del Museo de Historia Natural de Londres, que después fue traducido aquí en la UNAM y acaba de publicarse esta traducción al chino. Y más recientemente pues, condensé esta discusión sobre experiencia museográfica y su estudio en este artículo, que también es parte, por cierto, de los materiales que todos ustedes ahora tienen a su disposición, ¿no? Voy a ir mencionando precisamente los materiales que ustedes podrán consultar o leer ahora que vaya haciendo la presentación, ¿no? Este es más breve, es una visión muy panorámica, muy sintética del estado de este campo de la investigación. La pregunta central que nos reúne aquí sería cómo estudiar la experiencia de visita a un espacio museográfico. Y lo primero que es útil establecer es que hay dos perspectivas realmente muy distintas, ¿no? La perspectiva del visitante, que a fin de cuentas lo somos todos, al menos potencialmente, y la perspectiva de la institución. Y esto permite incluso organizar el campo de los estudios sobre museos. En esto que podemos llamar la teoría museográfica, es decir, en los estudios sobre educación y comunicación en espacios museográficos, como digo, tenemos por una parte, en la parte superior de este esquema, la perspectiva de nosotros como visitantes, y en la parte inferior la perspectiva de la institución, a la cual pues muchos de nosotros también pertenecemos. Del lado izquierdo está una aproximación, digamos, estructural y formal a esta pregunta, y del lado derecho la aproximación más funcional. Entonces tenemos cuatro terrenos de investigación.
Empiezo por los dos que están en la parte inferior, porque son los que tienen un mayor desarrollo. Y si ustedes observan, se trata de la aplicación de encuestas, es decir, es un tipo de investigación básicamente cuantitativa, que incluso es muy frecuente en los museos de ciencias y de tecnología. Y hay dos tipos de preguntas fundamentales desde la institución: si la inversión valió la pena y si las instalaciones funcionan, ¿no? Y esto es algo que se pregunta a veces directamente a los visitantes, ¿no? Es decir, se hace un análisis administrativo, donde lo que está en juego es la legitimación de la institución, pero también cómo la institución legitima todo lo que entra en contacto con ella, incluyendo lo que se exhibe. Y por otra parte, el análisis técnico, que determina la funcionalidad de las instalaciones, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista que vamos a ver esta tarde, que es la perspectiva del visitante o la visitante, tenemos dos preguntas centrales. ¿Disfruté la visita?, que es tal vez la más importante para nosotros, pero también la pregunta sobre si se enriqueció mi visión del mundo, ¿no? Es decir, qué ganancia, por decirlo así, tuve de qué manera mi experiencia personal y profesional se ha enriquecido. Para responder a la primera pregunta, esto lo había desarrollado más en la plática de la semana pasada, pero es importante recordar solamente que este análisis del proceso de comunicación es un tipo de investigación en el que intervienen la semiótica, que a su vez integra elementos de la sociología en las ciencias sociales y de la estética en las humanidades. Y por otra parte, para responder a la otra pregunta acerca de si se enriqueció o no, o en qué medida se enriqueció mi visión del mundo, o de algún aspecto del mundo sobre el que trata la exposición, pues este es el campo del análisis educativo, y es aquí donde la etnografía, con la que vamos a cerrar todo el modelo, incorpora elementos de la historia en las ciencias sociales y de la ética en el campo de las humanidades. Bueno, este es el campo más general de los estudios sobre museos, y nosotros nos vamos a concentrar en esta dimensión de la experiencia del visitante. Por lo tanto, pues en resumen, tenemos estas dos preguntas acerca de la experiencia del visitante, ¿no? El análisis comunicativo sobre el disfrute y el análisis educativo sobre la utilidad de la visita, ¿no? Ahora, lo que voy a presentar son distintos modelos, distintas aproximaciones teóricas para el estudio cualitativo de la experiencia de visita, ¿no? Decía hace un momento que el estudio cuantitativo compete a la institución, pero desde el punto de vista de nosotros como visitantes, se trata entonces de tener una aproximación cualitativa. Y como decía al principio, pues aunque es uno de los campos más importantes de estudios sobre museos, el de la experiencia de visita, sin embargo, es curioso que se publican resultados de investigaciones particulares, pero no existe una tradición académica tan fuerte como la que existe en otras disciplinas. Entonces, por eso ese es el interés, creo, de lo que voy a presentar aquí con ustedes, ¿no? Son algunos de los más importantes modelos. Hay otros, claro, no quiero ser exhaustivo, ¿no? Pero vamos a ver algunos de los más interesantes modelos para analizar la experiencia de visita a un espacio museográfico. Y en particular, vamos a ver 7 modelos, ¿no? Desde la teoría paradigmática, bueno, lo voy a sintetizar aquí, vean, son estos 7. El primero, con el que voy a empezar, y después el último, con el que cierro todo, son los que estamos diseñando en el proyecto. DMC significa Discurso Museográfico Contemporáneo, y los otros modelos están vinculados en particular voy a utilizar algún material de alguno de estos investigadores, ¿no? La teoría de los laberintos, la teoría de la arquitectura, la teoría etnográfica, la teoría semiótica y la teoría de la cultura. Y los modelos que hemos diseñado integran todas estas dimensiones en dos campos. Por una parte, la teoría paradigmática, con la que empezaré en un momento, y finalmente se integran en la última, que es la que vamos a utilizar para realizar un ejercicio en este taller, ¿no? Es decir, la idea de que sea un taller
es utilizar el modelo, que lo presentaré más en detalle, como digo, al cerrar la presentación, y en la próxima sesión veremos cómo cada quien utiliza este modelo para hacer una reconstrucción analítica de la experiencia de visita, ¿no? Bueno, regreso aquí a la presentación y inicio entonces este recorrido, que bueno, espero que sea interesante. A mí me ha resultado muy enriquecedor elaborar el mismo recorrido, ¿no? Empiezo con lo que llamamos la teoría paradigmática, es decir, un paradigma es un modelo para estudiar algo. Y pensamos que hay tres grandes paradigmas o tres dimensiones en la experiencia de visita museográfica, ¿no? Estamos hablando, al hablar de experiencia museográfica, hablamos de la experiencia de visita a un espacio museográfico. Es decir, no usamos solamente el concepto de museo, sino de experiencia y de espacio museográfico, porque este tipo de experiencia no solamente ocurre cuando se visita un museo, sino también, por ejemplo, un paseo urbano o un sitio de recreación, o incluso, como lo decía al inicio de toda la presentación, tal vez cuando vamos a alguna otra experiencia, cuando vamos al cine, cuando vamos de paseo, cuando salimos a bailar, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresando a este campo, cualquier espacio de la vida cotidiana podemos considerarlo como un espacio museográfico en la medida en que es necesario realizar un recorrido que está compuesto por estas tres dimensiones, estos tres paradigmas. Por una parte, hay una dimensión ritual, porque visitar un museo para la mayor parte de la población, por lo menos para más del 98%, es una actividad que no se hace todos los días, ¿no? Por lo tanto, es algo especial y eso le da un carácter ritual, ¿no? Hay un cierto ritual cuando se va a un museo. No es una actividad, digamos, trivial, sino que es una actividad que forma parte de algún proyecto. Pero también hay una dimensión lúdica. Siempre uno espera ser sorprendido por lo que va a encontrar en la experiencia de visita. Y en esta propuesta lo que hemos encontrado es que al haber un equilibrio de estas dos dimensiones, de estos dos paradigmas, la dimensión ritual y la dimensión lúdica de la experiencia, en ese momento la experiencia produce un efecto educativo, que es el tercer paradigma, ¿no? Y que es, a fin de cuentas, lo que todos, tanto visitantes como instituciones, esperamos que se produzca en nuestra visita. Así que, como digo, no solamente hablaríamos de museos, sino que al hablar de experiencia museográfica y de espacios museográficos, podemos pensar, por ejemplo, en parques, en la visita a una ciudad, visitar la habitación, por ejemplo, de un amigo, visitar una oficina, por ejemplo, un espacio como una panadería o cualquier lugar de venta, un café donde uno se reúne a conversar con amigos, visitar un restaurante para comer también, o lugares de paso, como los llama Marc Augé, lugares como un aeropuerto, una escuela, pero todas estas experiencias de alguna forma se condensan y se vuelven más intensas y más específicas al visitar un museo. Bueno, en este libro de la UNAM presentamos este modelo, donde básicamente identificamos que estas dimensiones, ritual, educativa y lúdica de la visita, aparecen en distintos tiempos, espacios, objetos y acciones, ¿no? Voy a hacer este recorrido, que es este primer modelo, como decía, lo presenté también en la plática anterior, y de carácter ritual, educativo y lúdico. Por ejemplo, un espacio ritual sería un espacio donde hay objetos, como digo, especiales y que tienen un valor específico. Por ejemplo, aquí estamos viendo la sala de escultura del Museo del Louvre en París, pero también hay espacios de carácter educativo. Bueno, por supuesto, por ejemplo, la biblioteca que suele haber en algunos museos. Esta es la biblioteca del Museo de las Culturas Populares en la Ciudad de México, pero también en algunos museos, como el Museo Real de Ontario en Canadá, hay un gabinete de experimentación, aquí de clasificación ornitológica, por ejemplo. También hay espacios de carácter lúdico, por ejemplo, estas ambientaciones acompañadas de sonidos naturales, grabados,
o hay tiempos rituales, como por ejemplo aquí, decíamos que este es el ventanal del anterior Museo de Arte Moderno en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y es interesante porque al hacer una pausa y sentarse aquí en el sillón frente al ventanal, el visitante observa la arquitectura justamente de la modernidad, que es parte del discurso museográfico que integra la exposición. Por ejemplo, alcanzamos a ver aquí del lado derecho una reproducción de un Balzac de Auguste Rodin, ¿no? Bueno, o por ejemplo, el estar cerca de objetos que igualmente tienen un carácter especial, ¿no? Digamos, una experiencia ritual, como el Museo del Aire y el Espacio en Washington, es el Apolo 11 que llegó a la Luna. Luego hay el tiempo educativo, por ejemplo, el tiempo que uno eh, se traslada o camina, por ejemplo, aquí en la ciudad de Milán, después de haber visto la Catedral de la Madonina, ¿no? Entonces, el caminar por estas calles ya es parte de este tiempo especial. También hay un tiempo lúdico, por ejemplo, en tiempo que uno ocupa para visitar las tiendas, ¿no? Es un espacio pues que tiene un carácter básicamente recreativo. Y también hay, por supuesto, objetos rituales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos esta reproducción del Zompantli en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Y también hay objetos educativos. En este caso, por ejemplo, este es el último cedulario de la sala de introducción al Museo de Ciencias en Ontario, donde después de haber mostrado cómo funciona la investigación científica, se concluye diciendo que una hipótesis nunca es verdadera, sino que merece siempre ser ya sea confirmada o rechazada, ¿no? Por lo tanto, la verdad científica siempre es algo hipotético, asintótico y provisional, ¿no? Bueno, y también hay objetos lúdicos. Por ejemplo, aquí esta cafetería del Museo de Historia Natural de Londres, y hay también actividades rituales. Por supuesto, la más notable pues es hacer el recorrido y disfrutar, por ejemplo, de estas pinturas aquí en una de las salas del Museo d'Orsay en París, que anteriormente fue una estación de trenes. Entonces hay una interacción, como se puede ver, muy importante entre la arquitectura y lo que está exhibido. Y bueno, también hay actividades educativas, por supuesto, como las visitas guiadas y actividades lúdicas. Aquí, por ejemplo, visitante pues se divierte con estas palomas que están en la plaza central en Venecia. Bueno, ahora entramos a otras formas de estudiar la experiencia, ¿no? Precisamente en la teoría dedálica, que es el nombre que ha recibido la teoría de los laberintos, como un sistema de metáforas que son útiles para entender distintos tipos de métodos de análisis. Bueno, ECO, este es un artículo que también está disponible ahora para todos ustedes. Es un artículo donde ECO señala la existencia de 3 tipos de laberintos. Es algo que también yo desarrollo aquí en otro de los artículos. Y eso condensa de alguna forma el modelo general de los 10 tomos de la enciclopedia dedálica, o sea, sobre teoría de los laberintos, que se publicó recientemente, Francia. Y al hablar de estos tipos de laberintos, podemos pensar que el recorrido, al hacer cualquier visita a cualquier espacio, por ejemplo, al visitar una ciudad, puede ser de 3 tipos. Es decir, hay 3 tipos de laberintos. Llamamos laberinto circular, no al que tiene forma de círculo, sino al concepto de un laberinto que tiene solo un centro, es decir, solamente tiene una única entrada y una única salida, ¿no? Lo contrario, que sería el laberinto, digamos, moderno, el contrario al clásico, lo podemos llamar arbóreo porque tenía forma de un árbol. Hay una entrada y hay varias posibles salidas, que es la definición de toda la cultura moderna, ¿no? Donde hay distintos grados de polisemia, o sea, de posible diversidad de interpretaciones. Y cuando estos 2 tipos de laberintos se yuxtaponen, tenemos un laberinto rizomático o posmoderno, es decir, un laberinto que podría corresponder, por ejemplo, a la red de líneas telefónicas o a la red de conexiones neuronales
en el cerebro, ¿no? Entonces, en esta red múltiple y compleja, se puede, por ejemplo, marcar un solo número de teléfono, que es el correcto, ¿no? Y todos los demás son números equivocados, y hacemos un uso, digamos, circular de un laberinto rizomático, ¿no? O también podemos hacer un uso arbóreo para, a partir de un aparato telefónico, marcar, digamos, a distintas personas, a 10 personas. Entonces es un uso, digamos, arbóreo. Este tercer tipo de laberinto, como digo, incluye los primeros dos. Entonces vamos a ver sobre todo el empleo de esta metáfora para tratar de visualizar el concepto de laberinto circular y laberinto arbóreo en una visita, ¿no? Como decía, un laberinto circular tiene una entrada y una salida, y podemos pensar entonces en desde esta perspectiva, en la experiencia de visita, como una rayuela. Es decir, como, si recuerdan, en el juego de rayuela, uno finalmente llega de la tierra al cielo, es decir, tiene un objetivo, ¿no? Y el objetivo puede ser conocer más sobre un tema, disfrutar la visita misma, incluso disfrutar la compañía de otros, o cualquier objetivo particular. Puede ser que uno va a visitar algo muy específico en ese espacio, ¿no? Y eso significa hacer una visita de carácter circular, con un objetivo muy específico, ¿no? No con la posibilidad de sorprenderse o de ver qué posibilidades existen, ¿no? Bueno, esta metáfora del laberinto circular se puede ver en distintos tipos de laberintos. Aquí, por ejemplo, se trataría con esta imagen, en este juego, por ejemplo, de reconocer que hay 20 figuras triangulares y se trataría de entrar en cualquiera de estos espacios abiertos para hacer un recorrido sin volver a pasar por un mismo triángulo, ¿no? Bueno, este es un tipo de laberinto que tiene solamente una única solución. Solo hay una manera de resolver este problema, ¿no? Esta situación. Aquí también tenemos otro sistema similar. Bueno, aquí está la posible solución. Y así, es decir, la mayor parte de los laberintos, algo así como el 98% de los laberintos, tienen solo una solución, que es precisamente la lógica, por ejemplo, de la literatura policíaca, donde solamente hay un posible culpable, es decir, una única verdad literaria. Aquí entonces tenemos un único posible recorrido y todas las otras desviaciones son equivocadas porque no llevan a solucionar el recorrido correcto, ¿no? Claro, algunos son más complejos que otros. Termino con por ejemplo, que es muy, muy interesante, ¿no? Tenemos este recorrido que empieza aquí abajo a la izquierda y termina a la izquierda aquí arriba, ¿no? Pero como ven, hay una única solución que es la que resuelve el problema planteado, ¿no? Entonces, el laberinto circular, que es una metáfora, como digo, de una visita con un objetivo único, ¿no? Como una rayuela. Pero después está el laberinto arbóreo. Hay una única entrada, es decir, hay, por ejemplo, una propuesta ya específica de una exhibición y hay varias posibles salidas, es decir, hay distintos posibles recorridos que puede hacer el visitante o distintos tiempos que puede dedicar a la visita y a cada momento de la experiencia. Puede informarse antes de hacer la visita o después, puede compartirla o no con otros, y así hay muchas variantes que se pueden ir viendo. Me voy a detener ahora en este modelo, en esta metáfora, sobre todo identificando la estructura, la escala, la especie, la estación y el entorno. Es decir, que si pensamos en un árbol, que es la metáfora de este tipo de laberinto, empezamos por la estructura. Y la estructura de un árbol tiene estos componentes, ¿no? Raíces, tronco, ramas, hojas, puede haber pájaros, puede haber insectos y puede haber flores. Entonces, con esta metáfora podemos pensar en las raíces como los objetivos de la visita, la intención del visitante, el compromiso con la experiencia misma, el horizonte de la experiencia anterior, si las visitas anteriores, ya sea a este mismo espacio o a otros similares, y el horizonte de expectativas, ¿no? Que son las dos dimensiones del proceso hermenéutico.
la experiencia que está detrás de uno, por decirlo así, en la memoria o incluso en el olvido, y frente a uno se encuentra el horizonte de expectativas. ¿Qué es lo que uno esperaría al establecer lo que podemos llamar el contrato simbólico de lectura, ¿no? Uno establece un contrato imaginario porque invierte sobre todo tiempo, ¿no? Y espera algo a cambio. Este es el horizonte de expectativas. Entonces, con esta metáfora empezamos con la metáfora de la raíz. Bueno, hay árboles que tienen una raíz que tiene la misma extensión y la misma riqueza y diversidad que el árbol mismo, ¿no? Esta es una posible metáfora de un equilibrio idóneo entre lo que uno espera y lo que efectivamente recibe como resultado de la experiencia, ¿no? Digamos, lo que se invierte y lo que se recibe a cambio. Pasando al segundo elemento, que es el tronco sería, en este caso, la experiencia misma de visita. Bueno, aquí he seleccionado este tipo de árboles que tienen un tronco muy robusto, ¿no? Son esos baobabs de la zona meridional en los desiertos de África, de los que habla Exupéry y otros, ¿no? Y pasamos al tercer elemento, que serían las ramas. En este caso, serían las consecuencias de la visita, nuestra valoración de la experiencia y la reconstrucción narrativa. Es decir, las respuestas a la pregunta, ¿cómo fue tu visita?, ¿no? Entonces, generalmente uno hace una pequeña narración, que de hecho lo que harán ustedes en la próxima sesión, pero claro, lo haremos de manera más sistemática. Pero digamos que este es el campo central, ¿no? Están las ramificaciones, son las consecuencias de la experiencia misma, y puede ser más o menos, digamos, un ramaje muy, muy rico, ¿no? Mucho mayor que la experiencia misma, que el tronco o incluso que las raíces. Así que la experiencia puede extenderse mucho más allá del momento mismo de la visita, ¿no? O lo contrario, claro. Y siguiendo la metáfora, las hojas serían elementos particulares de la experiencia de visita, es decir, lo que en la teoría de la estética neobarroca se llama un fragmento en contraposición a un detalle, ¿no? Un detalle es algo que no puede entenderse sin hacer referencia a la totalidad a la que pertenece, pero en cambio un fragmento sería algo que tiene cierta autonomía. Entonces podemos recordar algún objeto, algún espacio, alguna acción o algún momento de la experiencia de visita que puede tener un significado más importante que el de todo el resto de los espacios o los momentos de la visita, ¿no? Y que tiene este objeto, espacio, acción o un tiempo, puede tener una dimensión ritual, lúdica o educativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estas hojas, ¿no?, a las que me refiero, que se vuelven, en algunos casos, por supuesto, lo más importante de la experiencia, ¿no? Y hay quienes coleccionamos distintos tipos de momentos, ¿no?, y de objetos y elementos de la memoria a partir de estas distintas experiencias. Continuando con la metáfora, pues un árbol puede tener algo que es ajeno al árbol mismo, pero que se integra a su naturaleza, que son, por ejemplo, los pájaros. Es decir, elementos incidentales y contingentes ajenos a la experiencia que la pueden enriquecer, ¿no? Pueden ser ruidos, accidentes, distracciones, por ejemplo, la lluvia, algo que tenga que ver con el horario de apertura o de cierre, la compra de boletos y muchos otros elementos que en muchas ocasiones también se vuelven significativos, ¿no?, y que no forman parte del plan de la visita, como un árbol, pues no tiene como plan que tenga estos pájaros, que en algunos casos pueden ser igualmente importantes y pueden integrarse a la experiencia, ¿no? Y por último, en la estructura estarían también algunos insectos o flores, es decir, elementos añadidos, generalmente inesperados, que enriquecen la experiencia de visita. Por ejemplo, la experiencia de las visitas guiadas, que les recomiendo mucho en el Museo Cabañas, las conferencias sobre el tema de la exposición o algunas otras, la compra de algún souvenir, o incluso en muchos museos puede uno llevarse un video del mismo recorrido, entonces uno puede tener una reconstrucción de la experiencia mucho más ordenada, más sistemática y muy enriquecedora, ¿no?
Bueno, aquí está esta visualización de esta metáfora, ¿no? Donde puede ser tal vez lo más interesante de toda la experiencia. Ahora, si la visita la entendemos como este árbol, además de la estructura, podemos ver estos otros componentes, ¿no? La escala, la especie, la estación y el entorno. Al hablar de la escala, aquí nos podemos referir metafóricamente, por un lado, al árbol como totalidad y por otra, a la hoja como un fractal del árbol, ¿no? En la teoría del caos, creo que todos supongo que estamos familiarizados con la idea del fractal, es decir, un elemento, en este caso una hoja, cuya estructura reproduce en una escala menor la estructura del árbol como totalidad, ¿no? Es decir, que la visita sería la experiencia integral, en este caso el árbol, y un detalle significativo de la experiencia puede ser lo que uno recuerda con mayor precisión en relación con la totalidad, ¿no? Aquí tenemos la visita completa, ¿no? Es decir, el árbol, pero al mismo tiempo, si examinamos los nervios de una hoja con detenimiento, veremos que en su interior se reproduce la estructura del árbol o de cualquier árbol como totalidad, ¿no? Este es el principio del orden fractal, según el cual se contrapone el concepto de caos al concepto de orden, ¿no? Y continuando con esta metáfora, podemos ver la especie a la que pertenece el árbol. Es decir, hay árboles con raíces profundas o con raíces superficiales, es decir, el interés especial o general que tenemos por la visita. Puede haber un tronco robusto o endeble, es decir, el grado de interés que tenemos por la experiencia de visita, lo que determina lo que dura esta visita, el impacto que tiene en nosotros y qué tanto estamos comprometidos con la visita. Y por último, distintas ramas que pueden ser homogéneas o diversas, pueden estar organizadas o ser caóticas, es decir, el interés mayor por algunos elementos de la experiencia o por toda la visita de manera homogénea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta especie de árbol cuya raíz, como se puede ver, pues es muy endeble y sin embargo es suficiente para sostener este arbusto bastante grande, ¿no? Mientras que hay otros árboles que tienen un desarrollo en la raíz que es muy similar o incluso mayor que el de las ramas, o algunos árboles cuyo tronco es mucho más extenso que el espacio de las ramas, y lo contrario, ¿no? Estos espacios donde las ramas son mucho mayores que el tronco, es decir, el tronco es la visita y las ramas son las consecuencias. Y también tenemos esta otra metáfora sobre la estación, porque claro, en el verano un árbol está lleno de hojas, es decir, hay muchos elementos de interés, mientras que en otoño tenemos las ramas sin hojas, ¿no? Donde tal vez no hay ningún interés particular por un espacio museográfico específico, ¿no? Aquí tenemos este árbol de otoño y tenemos un árbol durante el verano. Para todos esperamos, por supuesto, tener este tipo de experiencia rica, ¿no? Y por último, podemos hablar finalmente del entorno en el que se encuentra un árbol, es decir, las relaciones entre el árbol, que en este caso es el visitante, y el bosque, que son otros visitantes. Ahora, es interesante ver que, como decía, quienes visitan de manera sistemática los espacios museográficos son alrededor del 3% de la población, que serían estos árboles, y esto contrasta no con un bosque, sino con la ciudad, o sea, donde no hay visitantes, ¿no? Si uno puede ver un árbol solitario en una calle donde no hay ningún otro árbol, y por supuesto es muy distinto de que ese árbol estuviera integrado a un bosque, ¿no? Pues bueno, tenemos este posible y muy enriquecedor diálogo entre distintos árboles, ¿no? Que forman, desde el punto de vista ecológico, un solo organismo, ¿no? Que está entrelazado no solo entre las copas, sino también por las raíces, ¿no? Y tenemos entonces bosques que son muy orgánicos, ¿no? Muy integrados, y otros que incluso son plantados de manera sistemática, muy cuidadosamente, para tener este tipo de integración entre ellos. Bueno, en resumen, decía que la experiencia de visita como un árbol tiene estructura, escala, especie, pertenece a una estación y tiene un entorno. Y al hablar de estructura vimos
metafóricamente el lugar de las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, los pájaros, insectos y flores, ¿no? Es un modelo derivado de esta teoría de los laberintos, ¿no? Y con esto paso a la tercera, son 7, ¿no? Estamos llegando casi a la mitad. Y bueno, aquí estoy siguiendo este trabajo de José María Montaner sobre la arquitectura de los museos, porque bueno, de toda la literatura sobre museos, sobre la arquitectura de museos, ha sido muy útil el modelo que él propone. Él propone la existencia de 8 tipos de arquitectura museográfica, ¿no? Vamos a ir, pero ahora detenidamente, ¿no? En primer lugar, lo que él llama el museo de forma orgánica, como un espacio irrepetible, es algo muy importante que se inició en los años 30 del siglo pasado y que define el museo como un espacio arquitectónico que en sí mismo merece ser observado y recorrido. Y el ejemplo más importante que él desarrolla en este modelo es el Museo Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright y que fue inaugurado en Nueva York en el año 59. Aquí lo que estamos viendo es el techo, ¿no? Donde se puede ver cada uno de los pisos del museo, ¿no? Que se pueden visitar en estos 2 espacios, el más grande, que es en forma espiral, que uno puede ir haciendo este recorrido, y este otro que se encuentra aquí en primer plano. Pero lo interesante es que esta estructura, que al mismo tiempo que es simétrica, también es muy orgánica, y es un espacio, es una experiencia realmente muy, muy interesante, ¿no? O, por supuesto, aquí vemos ahora el Museo Guggenheim, pero diseñado por Frank Gehry para la ciudad de Bilbao. Efectivamente, cuando uno va acercándose al museo por esta calle lateral, pues está consciente de que desde prácticamente cualquier ángulo, cualquier calle de la ciudad, uno puede visualizar el museo, ¿no? Es decir, es el foco más importante de actividad turística, comercial y simbólica, ¿no? de esta ciudad. Bueno, está también, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Oscar Niemeyer, que se encuentra en la playa de Niterói, es decir, a unos cuantos metros de la playa de Ipanema, y allá del otro lado se encuentra la ciudad de Sao Paulo. Esto está aquí de este lado de Río de Janeiro, y fue inaugurado en el año 96. Y como ven, es esta especie como de platillo volador, es parte de un proyecto más amplio de Niemeyer. Es una especie de utopía de la simetría orgánica de este tipo de construcciones. O en este otro caso, las construcciones de Santiago Calatrava. Aquí está la ampliación del Museo de Arte de Milwaukee, que se estrenó en el año 2000. Este estilo característico de Calatrava, ¿no? Con estas cuerdas y estas líneas paralelas, aparece en varias otras ciudades. O, por ejemplo, este otro caso de Bernard Tschumi, que es el Centro de Arte Contemporáneo en la ciudad de Tourcoing, en Francia, que por cierto es similar a esta Casa de la Cultura Postal en la Ciudad de México, también es muy interesante. O también me recordó el Centro Cultural Haidar Aliyev de Azerbaiyán, que fue diseñado por Zaha Hadid. Probablemente ustedes también conocen el trabajo de esta arquitecta que bueno, falleció recientemente, pero es considerada como una de las arquitectas más extraordinarias, ¿no? Y tiene, por supuesto, esta dimensión orgánica. Recientemente incluso se inauguró un espacio en Alemania diseñado por ella, donde en la esquina de una calle hay un espacio como el que estamos viendo, pero donde se pueden ver el sonido y los movimientos de un oleaje en el mar, ¿no? Es muy interesante tener un oleaje con el movimiento y el sonido, pues en un cruce, ¿no? Donde hay un semáforo y demás, ¿no? Es una combinación muy interesante de espacios orgánicos, arquitectónicos, con estos espacios urbanos. O, por supuesto, creo que todos por lo menos han visto la imagen del Museo Sumaya en la Ciudad de México, o, por ejemplo, este Museo Nacional de Qatar, cómo se va extendiendo hacia la derecha, y que, como decía, es el tipo de espacios
que en sí mismos ameritan ya la visita, ¿no? Bueno, y en Guadalajara, pues yo pensaría tal vez en este espacio que a su vez alberga el National Geographic, ¿no? Este espacio de experiencia para niños, sobre todo. Y bueno, esto nos lleva al segundo tipo de museos del que habla Montaner. Él se refiere a esto como el museo, como un gabinete del coleccionista, y lo que se llamó, justo antes de que surgiera el concepto de museo, la Cámara de las Maravillas, ¿no? Es decir, museo como un espacio práctico para la conservación de colecciones de objetos especiales, ¿no? Y pues bueno, eso tienen un carácter más moderno, más, como decía, práctico, es decir, como lo que llama la caja clásica, que es un término muy peculiar, pero que viene de la tradición, por ejemplo, del Bauhaus, ¿no? Aquí, por ejemplo, este caso de la arquitectura de Le Corbusier, el Museo de Arte Occidental en Tokio, del año 59, ven, completamente funcional, simétrico, práctico, como neutral, digamos, es algo eh, similar. Este es otro ejemplo que propone él del Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, del año 68, pero me llamó la atención que este diseño, vean cómo es muy similar al del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, ¿no? Tiene esta entrada, y este es el diseño en el interior. Esta es la cafetería, bueno, la imagen no es muy nítida, pero del lado izquierdo, donde están las mesas, está el Pedregal de San Ángel, ¿no? Y aquí se ve también del lado derecho. Entonces, bueno, se integra esta intervención en el espacio natural. Es un poco también el concepto de la arquitectura para museos de Renzo Piano, que diseñó en el año 77 el Centro Georges Pompidou en París. Incluso aparece más recientemente aquí la tubería, ¿no? Y lo que se hizo aquí fue presentar en el exterior las instalaciones que sostienen a la construcción, ¿no? Incluso esto que se ve aquí es un elevador que va subiendo en este movimiento peculiar, ¿no? Desde el cual se puede ver la misma ciudad de París, ¿no? Entonces, este concepto forma parte de este tipo de diseño. Y aquí, este otro caso es el Tate Modern, que es uno de los museos también más conocidos de Londres, que tiene esta lógica muy práctica, funcional. Y al ver este caso, que es el Museo de Düsseldorf, entonces yo recordé el lobby de la Universidad de Suiza. Es una foto mucho mejor, pero la tomé yo. Aquí se pueden ver al fondo y a la derecha unos frisos, ¿no? Una reproducción de esto, también abajo a la derecha, ¿no? Esta reproducción de bajorrelieves. Aquí una victoria de Samotracia, pero es un espacio simplemente para, en algún momento, para recibir a los estudiantes de primer ingreso, o incluso en algún momento se ha utilizado como cafetería, que se puede ver aquí un poco, o en el caso de Guadalajara, pues el MUSA, el Museo de las Artes, que se encuentra en lo que era el Paraninfo de la antigua rectoría de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Tiene este tipo de aprovechamiento de la arquitectura de los años 20, ya que está cumpliendo 100 años. Y después Montaner propone otra categoría, que es la de museo minimalista, y la define como un contenedor neutro, pero que ahora sí es repetible a voluntad, tiene un espacio intemporal y recuerda el concepto de un tesoro primitivo o un lugar sagrado, ¿no? Esto es muy, muy interesante. O sea, como ven, es una neutralidad, pero al mismo tiempo como reconociendo que estamos en un espacio diferente. Por ejemplo, este tipo de arquitectura se ha utilizado en muchas películas de ciencia ficción. Aquí estamos en el Museo de la Luz Natural, diseñado por Tadao Ando en Japón. O aquí otro diseño también de Tadao Ando en Texas. Y vean cómo se utiliza este espejo de agua como parte del diseño, lo cual nos haría pensar, por ejemplo, en el Museo Guggenheim, pero de Abu Dhabi, que tenemos aquí en esta otra imagen, o continuando con Montaner,
el Museo de Arte de Winterthur, en Austria, o la pirámide, que es el símbolo de la modernidad del Museo del Louvre, en París. Fue este diseño estrenado en el año 89, o el Museo Británico de la ciudad de Londres. También, como se ve, el espacio mismo es parte de la experiencia, ¿no? La iluminación, el uso de colores, las sombras y el espacio del recorrido. Bueno, aquí es otro espacio igualmente, digamos, neutral, pero especial, la Pinacoteca del Estado en Sao Paulo, que es tal como se ve, con estos puentes de acero que conectan estas zonas de una edificación que es realmente muy antigua. Y en Guadalajara, pues creo que este sería el caso del MURA, el Museo de Arte Raúl Anguiano, tiene también esta sobriedad característica de este diseño. Y la siguiente categoría es la del museo tradicional, ¿no? Es una edificación antigua donde se modernizan los interiores, que tiene un valor histórico muy particular y con una colección única que casi nunca varía, ¿no? Por ejemplo, en este caso propone el Museo de Arte Romano en Mérida, en España, que fue diseñado por Rafael Moneo, es premio Príncipe de Asturias, Pritzker, ¿no? Es como el Nobel de la arquitectura. O este otro, el Museo Serralves en Oporto, en Portugal, y a mí me recuerda también el Museo del Greco, bueno, entre otros el Museo del Virreinato, que son espacios interesantes en sí mismos, o el Museo Nacional de la Estampa en la Ciudad de México. Bueno, creo que se puede ver cuando yo tomé la foto y cuando la encuentro en otro lado, pero no todas están disponibles, ¿no? Entonces, en Guadalajara yo pensaría, por ejemplo, en la importancia del Museo de la Ciudad, el Museo Regional, o el Exconvento del Carmen. Por supuesto, el muy querido Museo Cabañas, que es una experiencia siempre muy memorable para cualquier visitante de la ciudad. O, por ejemplo, el Museo de Arte Sacro, como decía, que tiene un valor ritual, el mismo espacio arquitectónico, ¿no? Y otra categoría que propone Montaner es el metamuseo, es decir, el edificio como un museo en sí mismo, pero que tiene la característica de ser lo que él llama una caja modernizada, ¿no? Por ejemplo, aquí él propone el Museo de Bellas Artes de Coruña, en España, en el noroeste de España, o muy interesante, el Museo Judío en Berlín. Bueno, esta es la imagen que él incluye en su libro, pero este es un museo que, como ustedes pueden ver, juega mucho con el concepto de lo asimétrico, que es la alusión al dolor de la comunidad judía por el Holocausto, ¿no? Que es el tema, porque este es un museo que está como digo, en Berlín, y hay distintas estrategias para que el visitante tenga esta sensación como de desaprensión, digamos, como de soledad y de muerte, de alguna forma, ¿no? Y, por supuesto, la memoria histórica, ¿no? Bueno, es el Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, hace unos días, o, por ejemplo, bueno, él propone como otra categoría el Museo Collage, que se distingue porque tiene una arquitectura ecléctica y contenidos diversos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Museo de la Arquitectura, precisamente de Groningen. Creo que podemos aquí hablar del Museo del Trompo de Tijuana. En general, los museos para niños tienen también distintos tipos de materiales y de interactivos y distintos recursos arquitectónicos, ¿no? Donde el visitante debe decidir qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, este otro, el Museo del Robo, creo que tiene estas distintas
versiones, digamos, y lo que él llama el antimuseo, que consiste en la intervención que se realiza sobre un edificio antiguo. Y propone el Centro de Creación Contemporánea en el Palacio de Tokio, pero que se encuentra en París, que es muy similar a la sala inicial cuando uno entra al Museo Pompidou, es decir, un espacio como el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, que es volver al concepto del cubo, pero intervenido con distintas variantes en cada exposición. O, por ejemplo, el mismo libro de Montaner, que se hizo, como digo, en España, incluye esta imagen del Museo Toledo, en Oaxaca, porque este es un espacio donde Toledo intervino en cines, cafés, salas de lectura, biblioteca, ¿no? Todo eso lo integró en este museo propio, ¿no? O el caso en la Ciudad de México del Museo del Chopo, donde se ve esta intervención de lo que era parte de una estación de tren. Y creo que algo similar tenemos en Guadalajara, en el Museo Trompo Mágico. Y por último, la octava y última categoría arquitectónica de museos que propone Montaner es lo que llama el museo desmaterializado, que puede ser un museo de sitio o puede ser también un paseo urbano. Por ejemplo, este museo de sitio, que es el Museo de las Cuevas de Altamira, en España. O este paseo del arte en Nimes, en Francia, donde se conserva este monumento que vemos a la izquierda y un museo de sitio, ¿no? Creo que podemos pensar en el Paseo de las Artes en Guadalajara, o sobre todo la Galería Antigua de México, que creo que todos ustedes conocen mucho mejor que yo, porque yo vivo en la Ciudad de México, pero claro, es una visita obligada, ¿no? En la ciudad de Guadalajara. O incluso espacios peculiares como Te Quiero Tequila y otros similares, ¿no? O sobre todo, por supuesto, también el espacio espacios que ustedes conocen muy bien, Tlaquepaque y otros similares, ¿no? Bueno, el cuarto modelo que quiero presentar, para ir ya terminando, es este de la teoría etnográfica. Bueno, esto fue diseñado por Eliseo Berrón, un semiólogo de origen argentino, pero que trabajó muchos años en Francia, y al estudiar los recorridos de visita a los visitantes a un espacio precisamente de un museo para niños, donde cada visitante, niño o adulto, hace un recorrido diferente, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que estos recorridos podrían ser identificados con estos 4 tipos de animales, ¿no? Es otro modelo metafórico. Entonces él llama al primer tipo de recorrido, porque cada visitante puede tener un recorrido diferente en cada visita, pero digamos que este es el recorrido de lo que él llama el visitante hormiga, que es un visitante que estudia cada instalación, lee cada cedulario y sigue el orden propuesto, ¿no? De hecho, aquí está este recorrido. Como ven, el visitante va siguiendo muy de cerca las instalaciones. Aquí se acerca a la vitrina, la rodea, ve este otro espacio, regresa donde se quedó, continúa siguiendo el orden de las vitrinas, y una vez que concluye, entonces ve un kiosco de diapositivas y llega a la salida, ¿no? Es decir, va siguiendo la propuesta museográfica al pie de la letra, ¿no? El segundo tipo de recorrido es el del visitante mariposa, que visita las instalaciones solo las que le interesan y se demora en cada una de ellas un tiempo, ¿no? Entonces vean cómo, por ejemplo, aquí es una especie de visita en zigzag, ¿no? Y en este zigzag se demora en algún momento en alguna de los cedularios o los elementos para finalmente regresar a la salida, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tenemos algo que es inevitable, ¿no? En el Museo del Prado, estas por supuesto las meninas de Diego Velázquez,
bueno, por ejemplo, yo estuve viviendo ahí becado 3 meses muy cerca y los domingos después de las 5 la entrada es gratuita. Entonces lo visité durante varios domingos y me detenía aquí para escuchar los comentarios de las visitas guiadas, que casi siempre me estaban diciendo, bueno, esto es probablemente la pintura más importante en la historia del arte occidental por las recientes razones. Y fui tomando nota de los argumentos que son siempre diferentes en cada experto y que todos son, por supuesto, muy pertinentes. Entonces, claro, una obra como esta, de carácter autorreferencial, es, bueno, dio motivo al texto de Foucault y muchos otros libros. Justamente, si uno camina en dirección contraria, digamos hacia atrás, justamente en la mitad del museo abajo se encuentra la librería, donde hay una sección dedicada a Velázquez y donde yo pude comprar 14 libros sobre esta pintura, ¿no? Y encontré 4 tesis doctorales. Incluso hay una, bueno, no es no es el tema, pero es parte de la experiencia. Hay una tesis doctoral sobre el diseño de la manga de la enana, Maribárbola, porque se argumenta el autor que al ser esa manga estar pintada con el estilo impresionista, está adelantándose varios siglos al arte moderno. Entonces, no solamente es una integración de las formas de arte hasta el momento, ¿no? Principios del 17, contemporáneo de Shakespeare y de Cervantes, sino que se adelanta a lo que iba a ocurrir más adelante. Bueno, en fin, perdón, pequeño paréntesis sobre si alguien puede detenerse en una obra espectacular, o por supuesto la experiencia de los visitantes naturales de los museos para niños. Bueno, después está en tercer lugar el visitante Chapulín, que dice Eliseo Verón, sigue un orden errático, va de una instalación a otra y no pone mucha atención en los celulares, ¿no? Pues bueno, aquí va rápidamente como tratando de apurar la visita sin darle mucha importancia a cada elemento, que bueno, es la visita natural, por ejemplo, de niños de primaria, ¿no? Que bueno, están haciendo una visita pues más bien obligada, pero que puede ser más o menos divertida o interesante, pero la visita en sí misma es distinta a, por ejemplo, una visita guiada de adultos, ¿no? Y la cuarta y última experiencia, lo que llama el visitante pez, que al entrar al espacio de exhibición, inmediatamente busca la puerta de salida. Bueno, aquí tenemos el recorrido, que es este. Bueno, claro, lo que ocurre es que menciono el mismo, ¿no? Hay algunos diseños, como vamos a ver en un momento también, que tienen esto que algunos psicólogos llaman la estructura en fila india, que casi invitan al visitante a la salida. Bueno, esta es la sala central, por ejemplo, del Prado y del antiguo Louvre, que aparece en algunas películas de Godard y otros, ¿no? Bueno, y pasamos a la quinta teoría, que es la teoría semiótica de Santos Unzunegui, este semiólogo del País Vasco. Y aquí, en lugar del libro, porque el libro no está disponible en formato digital, lo que ustedes van a tener acceso al artículo donde condensa la tipología que voy a presentar aquí, ¿no? Es una tipología diseñada a partir del modelo semiótico de Greimas. Entonces, para Greimas hay, digamos, el concepto A, el concepto B, y después lo contrario del A y lo contrario del B que se cruzan. Así que tenemos por una parte museo tradicional, el museo moderno, que siempre es lo contrario del tradicional, pero después hay un no tradicional, al que él llama manierista, y hay un museo no moderno, al que él llama posmoderno. Entonces, con este cuadrado semiótico, como se le ha llamado siempre, tenemos estos 4 tipos posibles de museo. Y la diferencia con los otros modelos es que este es un modelo que se deriva estrictamente de la argumentación lógica, ¿no? No de la observación de los museos, sino de un modelo de argumentación lógica, ¿no? Pero bueno, funciona para identificar distintos tipos de experiencias de visita. Entonces, en este modelo semiótico, la primera categoría, la del museo tradicional, es el de un museo que propicia una mirada dirigida. O sea, la exposición dirige la mirada del visitante hacia cierto
objeto en particular en cada momento del recorrido. Y a su vez el recorrido es indicativo. Se indica cómo debe ser idóneamente el recorrido. Como decía, las salas están organizadas en fila india y suele haber un detalle que es el fractal del museo, ¿no? Que es un concepto que habíamos encontrado ya un par de veces, ¿no? Por ejemplo, este es el caso precisamente del Museo del Prado, que vimos hace un momento. Aquí tenemos Museo del Prado en la noche de museos, esperando a los visitantes, donde por cierto esta era la entrada original, pero al haber sido intervenido hace 12 años, hay que entrar por la entrada lateral, ¿no? Pero bueno, aquí está precisamente, pues, como podemos ver, la escultura de Velázquez, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar otro tipo de museos, como por ejemplo, encontré el Museo Francisco Villa, en la ciudad de Durango, o el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México, que bueno, a pesar de albergar obras de arte moderno, su estructura tiene esta lógica completamente tradicional. O, por ejemplo, el Museo del Carnaval en Ecuador, ¿no? Que tiene esta organización igualmente, digamos, de un laberinto circular. Pasando al segundo caso, a lo contrario del tradicional, que es el museo moderno, lo define como el museo que genera una mirada flotante, ¿no? El visitante puede dirigir su atención a lo que le interese sin tener una obligatoriedad específica. Por lo tanto, el recorrido es abierto y es lo que corresponde a lo que se llama frecuentemente en la jerga de diseño de museos el cubo blanco, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional de Arquitectura en la Ciudad de México, que se encuentra en el último piso del Palacio de Bellas Artes, donde el espacio mismo pues es ya un monumento a la arquitectura mexicana. O, por supuesto, el Museo Tamayo, ¿no? En el campo de un espacio igualmente abierto, como similar al museo para niños. O el interior del Museo Sumaya, donde también, como se puede ver, el visitante decide cuál va a ser su recorrido. Y esto nos lleva al tercer tipo de museo, al que él llama museo manierista. Y lo define como un museo que se sostiene en la estética de la ruina, como le llama. Es un museo que va en contra del recorrido particular, otra vez donde cada visitante puede crear su propio recorrido y donde el fragmento se convierte en un elemento que el visitante recordará de manera autónoma en relación con la totalidad. Por ejemplo, veamos el Palacio Diocleciano. Me parece que es un ejemplo que, porque no da muchos ejemplos, pero creo que este Palacio Diocleciano en Croacia corresponde a todos los rasgos que él menciona, su argumentación lógica. O el Museo de Sitio en Egipto, o el Museo de la Cultura Teotihuacana, que como se puede ver integra por el ventanal a la pirámide del Sol, que aparece reproducida en este mapa en bajo relieve. Y por último, la cuarta categoría lógica de este modelo semiótico sería el museo posmoderno, y consiste en resemantizar la memoria histórica. Es un contenedor que él mismo ya es un contenido, o sea que tiene un valor en sí mismo, por el valor arquitectónico de la puesta en escena arquitectónica, o en algunos casos consiste en hacer una intervención en un sitio histórico. Por ejemplo, el que había mencionado anteriormente, que es el Museo d'Orsay en París, que, como ustedes saben, originalmente, igual que el Museo del Chopo en la Ciudad de México, era una estación de trenes, tal y como se ve, con el reloj al fondo, y que fue adaptada, ¿no? para hacer este Museo de Arte Contemporáneo, pero donde inevitablemente hay una interacción siempre muy intensa entre la arquitectura y lo que se exhibe. Y también es el caso del Museo del Mundo Maya, en Mérida, es un ícono de la ciudad ya, o en la Ciudad de México el Museo del Templo Mayor, ¿no? Se respetan las construcciones precolombinas para poder hacer este recorrido. Bueno, después está esta otra teoría, esta es la penúltima que vamos a ver, la teoría de la cultura, a partir de una trilogía de libros
de este investigador español, Javier Gómez Martínez, donde propone la existencia de dos tradiciones museológicas. La anglosajona, que es una tradición que pone el museo al servicio de un fin concreto, y la tradición mediterránea, digamos, la tradición continental, que consiste en que el museo puede ser un fin en sí mismo. Entonces, lo que él ha estado estudiando, esto es un libro de 2016, he estado estudiando estas tradiciones, y hace unas pocas semanas, en este 2023, publicó esta museografía comparada de estas dos tradiciones, donde está empezando a observar que de los últimos 20 años la tradición europea empieza a incorporar elementos de la tradición anglosajona. Pero bueno, como decía, por una parte la tradición europea, que sería el museo como un fin en sí mismo, y la americana, un museo como una finalidad práctica. En el primer caso, pues tenemos, por ejemplo, los museos para niños, muchos de los museos de arte o los paseos urbanos, ¿no? Es decir, no tienen necesariamente una finalidad específica, más allá de la experiencia misma. Por ejemplo, el Museo del Brinquedo, que es el Museo del Juguete en Portugal, es este, ese no lo he visitado yo, pero pues la foto es un poco borrosa, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el Museo Papalote de Chapultepec, en la Ciudad de México, y más recientemente el Museo Papalote en la zona de Iztapalapa, también de la Ciudad de México, ¿no? También está el Museo del Juguete en Estocolmo. Siempre es interesante asomarse a estos otros espacios. O el Museo del Reguilete en Pachuca. O hay muchos museos de Juego de Tronos en toda Europa. Aquí, por ejemplo, el proyecto que creo que ya se está estrenando ahora en Irlanda. O, entre otros, el Museo de Arte, ¿no? En Querétaro, y vemos una pieza de arte realista. O, por ejemplo, el Andador 5 de Mayo, también en Querétaro. Y hay también un ejemplo, un caso particular, que es el de la presencia de un elemento, un animal no fantástico, sino un animal maravilloso, que es muy diferente lo fantástico de lo maravilloso, porque en lo fantástico interviene la racionalidad y empieza en el siglo XVIII. Pero en cambio lo maravilloso es mítico. Ahí está la literatura para niños, están las tradiciones religiosas que no necesitan ninguna comprobación, sino que uno puede pensar en la existencia de dragones. Aquí, por ejemplo, en una calle en Corea, en Croacia, en una calle de Dubrovnik, en Orlando, y claro, por la influencia de Harry Potter, en el parque temático en Londres, o en España, en un parque público, ¿no? En cambio, la tradición anglosajona, pensar el museo como un instrumento al servicio de, por ejemplo, generalmente al servicio de la educación, ¿no? Por ejemplo, el Museo Reina Sofía, ¿no? Aquí, bueno, la visita al Guernica, el original, o el Museo de Historia Natural, que de hecho es el museo físicamente más grande del mundo, el que está en Nueva York, no el de Washington, ¿no? Este que es el que ha aparecido además en varias películas. La más reciente, por ejemplo, La Noche del Museo 4, que es animación, transcurre en este museo. O, por ejemplo, aquí en Huamantla, el Museo del Pulque, que no es, digamos, totalmente gratuito en ningún sentido. O el Museo del Louvre, que todo el diseño del museo está pensado para hacer una experiencia educativa, ¿no? La librería es uno de las librerías más grandes de cualquier museo en el mundo, ¿no? Y por supuesto es objeto de distintas experiencias educativas. O incluso el Museo de Bellas Artes en Sevilla también es muy interesante porque como Sevilla es la ciudad donde nació Diego Velázquez, realmente todo el museo está concebido para entender mejor el trabajo de Velázquez. Bueno, y por último, con eso termino para dar pie justamente a la idea del taller. Es decir, ¿de qué manera integrar? Aquí habría una pregunta, ¿no? Que uno
se formula después de ver todo esto. Estos son algunos de los principales modelos para estudiar y entender la experiencia de visita a un espacio museográfico. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podríamos integrar todo esto en un modelo que pueda ser disfrutable, entendible por lo menos en algunas experiencias? Y lo que diseñamos fue un modelo apoyado simultáneamente en elementos de la teoría narrativa y en elementos de la teoría etnográfica. Entonces, simplemente como para responder a la pregunta, ¿cómo fue tu visita? Pues lo que diseñamos fue un modelo y voy a presentar ahora de manera muy general y después lo presentaremos más en detalle, digamos, para hacer un ejercicio aquí entre nosotros, ¿no? Y consiste en reconocer que en toda visita hay estos elementos, ¿no? En primer lugar, están las condiciones en las que se lee el museo desde el momento en que se decide hacer la visita hasta el momento de cruzar el umbral. Después, como hemos visto, es muy importante la influencia que puede tener la arquitectura. Luego están las posibilidades del recorrido mismo, la manera como en él intervienen las formas de diseño gráfico, diseño de iluminación, distribución de objetos o de cedularios y demás, la presencia de discursos de apoyo y finalmente la salida. Este es un modelo desarrollado en este libro que publicó el INAH con la UAM sobre la experiencia de visita, ¿no? Entonces, el primer elemento son, como digo, las condiciones de lectura. ¿Cuál es, como lo mencionaba al principio, cuál es el horizonte de experiencia y el horizonte de expectativas que tenemos al decidir hacer una visita? Bueno, aquí, por ejemplo, pues tenemos una imagen de uno de los carteles que se encontraba en la calle, en la Quinta Avenida, muy cerca del Museo Metropolitano de Nueva York, cuando se presentó ahí la exposición de 30 siglos de arte mexicano. Después, por supuesto, está la arquitectura. Aquí, por ejemplo, en el caso del museo, este es el Museo de Historia Natural de Londres, visto desde la entrada, desde el interior, es decir, que abajo a la derecha, en esta zona de luz, podemos ver la entrada y este objeto verde que se ve aquí es un dinosaurio que recibe al visitante sonriendo, ¿no? Con su quijada abierta, en el momento en que paga su boleto de entrada, pero donde los curadores siempre se han quejado de que en estos módulos que se encuentran, por ejemplo, aquí a la izquierda, no siempre los visitantes ponen mucha atención porque dedican más tiempo a observar precisamente la arquitectura del espacio, ¿no? Bueno, está el umbral. Aquí, por ejemplo, nos vamos acercando en la Quinta Avenida hacia el Museo Metropolitano, que se encuentra aquí a la derecha, o visto desde la calle que da a la entrada, justamente, donde se anuncia la exposición. Están los elementos del diseño con los cuales puede interactuar el visitante, que incluyen color, iluminación, relación entre el soporte y lo que se exhibe, cedularios y la interacción con otros visitantes, ¿no? Están claros los discursos de apoyo. Por ejemplo, aquí este es un mapa que indica, por ejemplo, dónde están los baños y otras instalaciones. Este es en el tercer piso del Museo Pompidou, en París. Y luego está el recorrido, que como decía, en algunos casos puede estar organizado para casi invitar a acercarse a la salida, la sala de geología del mismo Museo de Historia Natural de Londres. Y todo esto se condensa en la dimensión estética y la dimensión ideológica de la experiencia de visita y también los contenidos estéticos y ideológicos de lo expuesto, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí es un momento para sentarse en esta banca y tomar una pausa en el recorrido. Es el patio trasero del mismo Museo de Historia Natural de Londres. Y en la conclusión de la experiencia y de la reconstrucción analítica, pues uno puede también pensar en la importancia que tiene la salida. Aquí, este es el alcázar del Museo Chapultepec, en la Ciudad de México. Bueno, estos son los modelos que hemos visto. Me gustaría decir que la
La experiencia museográfica no es solo la que se produce durante el recorrido de una exposición, sino la que se produce al convertirnos cada uno de nosotros en navegantes de nuestra propia imaginación, ¿no? Y aprovecho para invitarlos a conocer mi sitio web, donde están colgados varios libros sobre cine, cuento, teoría literaria, semiótica y, por supuesto, teoría de los espacios museográficos, ¿no? Son libros, son 45 libros, son artículos, modelos de análisis, son 120 modelos y otros materiales, ¿no? Ahora, bueno, me regreso un momentito aquí. Lo que voy a presentar para terminar, para empezar la conversación, digamos, es el modelo que propongo utilizar con la idea de que cada uno de ustedes puede hacer una visita individual o en grupo, utilizar esta guía que es muy amigable, creo, muy útil, irla siguiendo para en la próxima sesión compartir esta experiencia de visita. Entonces, voy al modelo y inmediatamente empezamos la conversación, ¿no? Es el otro material que también tienen todos disponible digitalmente. Y bueno, este es el concepto, ¿no? Es una, digamos, una hoja por los dos lados, ¿no? Ir al museo, experiencia de visita a un espacio museográfico. Bueno, voy leyendo. Dice, el ejercicio consiste en realizar una visita individual o grupal a un espacio museográfico. El resultado del análisis se presentará al grupo en un PowerPoint cubriendo cada uno de los 10 puntos que aquí están numerados, y este material puede ser acompañado por fotografías, infografías o materiales audiovisuales. Por ejemplo, los materiales audiovisuales podrían ser grabados con la máquina, con la cámara, con el celular, podrían hacerlo en formato tal vez, por ejemplo, de TikTok o cualquier otro método, pero también podría ser, que fue cuando yo lo presenté, lo que hice fue seleccionar secuencias de películas que van ilustrando distintos tipos de experiencias, ¿no? Pero bueno, eso no necesariamente digo, es una posibilidad, pero no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, el primer elemento son las condiciones de lectura. La pregunta sería, ¿en qué condiciones se realiza la visita? Y estos son algunos elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta. Pueden tomarlos en cuenta o no tomarlos en cuenta, ¿no? Lo interesante sería responder a la pregunta. Es decir, por una parte, podemos pensar en un horizonte de experiencia y por otra parte en un horizonte de expectativas, ¿no? El horizonte de experiencia son las condiciones personales y profesionales en las que se realiza la visita. Estoy incluyendo aquí las condiciones profesionales porque puede ser que el visitante o la visitante sea un profesional de los museos, ¿no? O un experto, por ejemplo, en la disciplina de la que trata la exposición, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es crucial para esta experiencia. Por otra parte, eso incluye también la memoria museográfica, ¿no? De las experiencias de visita que hemos tenido, no solo a museos, sino a cualquier espacio, la interpretación que hacemos de la imagen publicitaria, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, aquí me detengo un momentito, por ejemplo, un modelo que ya no vimos, porque no podemos verlos todos, un modelo diseñado por Jan Sibiok, que era la presidenta de la Asociación Internacional de Semiótica. Pero ella comentó que en semiótica, que es parte de las humanidades, nunca hay presupuesto para hacer investigación. Entonces se unió a los colegas que estaban enfrente de su oficina, del otro lado del pasillo, a 2 metros, ¿no? Porque son los colegas del departamento de administración que siempre tienen recursos. Entonces hicieron un modelo interdisciplinario atendiendo estos dos tipos de intereses, ¿no? Administrativos y semióticos, que es muy interesante. Y lo que encontró fue que al pedir a cada niño, al salir de un museo infantil, que hiciera un dibujo, ¿no? que tuviera que ver con su experiencia de visita, entonces se encontró al final que hay distintos tipos de, digamos, apetitos que puede tener un visitante o una visitante. Es decir, hay visitantes que están más atentos a la promesa de una experiencia visual, otros visitantes que están más atentos a la promesa de una experiencia táctil, y lo táctil no significa solo tocar o interactuar con lo que se exhibe, sino poder tocar a los visitantes o poder interactuar, platicar, si quieren bailar, brincar,
cantar, gritar, ¿no? Y correr en el espacio, ¿no? Una experiencia corporal, ¿no? Básicamente, del cuerpo y de los sentidos. Mientras que hay otro tipo de visitante que está más interesado, un tercer tipo, más interesado en lo verbal, en lo que le atrae de una promesa, por ejemplo, de un cartel o de cualquier publicidad, sería el texto. Entonces está más atento a las palabras, por lo tanto a los cedularios y a cualquier otro tipo de material legible, ¿no? Esto se observa en los dibujos que hicieron los niños y es otra posible tipología. Bueno, la menciono ahora porque pues podría ser parte de esta interpretación que cada visitante hace de la promesa. La imagen publicitaria pues es una promesa, ¿no? Sí, pertenece al género de la promesa. Y entonces, si la imagen publicitaria promete más imágenes que texto, o una experiencia más táctil y corporal que conceptual, por ejemplo, entonces puede atraer más o menos a un tipo de visitante, y lo más interesante es que el visitante puede cambiar de una visita a otra, ¿no? O sea, no son tipos de personalidades, sino tipos de experiencias de visita, ¿no? Bueno, paso al siguiente punto, que sería la naturaleza de la visita. Puede ser incidental, o sea, una visita única, puede ser reincidental, cuando uno ha ido más de una vez, o incluso puede ser una visita como parte de un sistema, ¿no? Alguien, por alguna razón, tiene el proyecto de visitar un lugar varias veces. Y este horizonte de experiencia produce un horizonte de expectativas, que depende a su vez del prestigio del espacio al que se visita y del mercado simbólico que uno identifica con el espacio. Es decir, a qué tipo de visitante apela tanto la publicidad como el espacio mismo, ¿no? Y esto incluye no solo los comentarios impresos, sino, por supuesto, los comentarios orales de alguien que ya hizo la visita, ¿no? Bueno, después estaría la importancia del título, el título de la exposición, y podemos aquí pensar en sus componentes sintácticos y retóricos, ¿no? Es decir, el grado de polisemia, ¿no? En la semiótica de los títulos y de los nombres, sabemos que a mayor brevedad, mayor polisemia, o sea, mayor posibilidad de semantizar, de resignificar este término. Por ejemplo, esto puede parecer muy abstracto, por ejemplo, una exposición o una novela o una película que se llamara Ana, ¿no? Escojo este nombre porque es tal vez la palabra más cortita que podemos tener como nombre propio. Ya, así, Ana, entonces es muy breve y es, por lo tanto, casi infinitamente polisémica. Puede significar casi cualquier cosa. Y entonces se convierte en un doble anclaje. Es un anclaje que ancla posibles sentidos, en este caso de la exposición, antes de que uno haga la visita, como hipótesis posibles, o un anclaje posterior a la experiencia. Y uno dice, claro, esa palabra se refiere a esto y esto, ¿no? Entonces es un doble anclaje, anterior a la experiencia y posterior, que es una propuesta de la semiótica de Roland Barthes. Y por eso es el concepto de anclaje externo, antes de la visita, o anclaje interno, una vez tenida la experiencia. Y también este concepto está ligado a lo que el mismo Roland Barthes llamó el punctum. Punctum es como una daga, algo que a uno le toca, ¿no? Que le duele, que le significa algo personal, y que probablemente no comparte con otras personas. Entonces, es esto a lo que algunos teóricos como Omar Calvez llamaba el fragmento, o sea, un elemento, un momento o un tiempo o una acción durante la experiencia de visita que resulta, o del título, que resulta significativo para un visitante y no para otro. Bueno, después está el umbral, momento crucial. Una vez que se cruza el umbral, uno se puede preguntar por las condiciones de acceso, si hay o no presencia humana, por ejemplo, en las condiciones de admisión. Por ejemplo, aquí yo recuerdo en la Ciudad de México existía el Centro Cultural del Arte Contemporáneo junto al auditorio, que después desapareció, pero era muy atractivo porque siempre había una persona en la recepción hacia la calle, siempre una persona
una chica muy amigable, muy sonriente, y entonces uno se acercaba para pedir el boleto y descubría que el boleto era gratuito. Entonces toda esa experiencia es como una invitación para acceder al espacio, ¿no? Por eso, ¿cuáles son las condiciones si hay una presencia humana? ¿Cuál es la relación con el exterior y con el resto del espacio museográfico? Como ocurre con la secuencia inicial de una película. ¿Cuál es el diseño gráfico y arquitectónico que tiene el umbral? ¿Y cuál es la hipótesis de lectura inicial que como visitante hago al cruzar el umbral? Es decir, ¿cuál es lo que Roland Barthes llamaba la intriga de predestinación? Aquello que al inicio me anuncia lo que probablemente será la conclusión de la experiencia, ¿no? Que es lo que espero que ocurra al haber terminado la experiencia. Bueno, después está el mismo espacio físico. ¿Cuál es la naturaleza de la construcción? Habíamos visto ya una tipología de 8 tipos de espacios. ¿Cuál es su ubicación física y qué connotación tiene el lugar donde se encuentra? ¿Cuáles son sus condiciones de modernidad, su valor estético y cultural? Y en términos de diseño gráfico, digamos, la distribución de espacios, de objetos y de imágenes. Como todo diseñador sabe, por ejemplo, ubicar una pieza en el centro de una sala, con toda la iluminación y con toda la información, pues es muy diferente de ubicarla en la orilla o en un lugar marginal, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos de jerarquización por iluminación, por información o por prestigio. ¿Qué relación tiene la construcción del soporte y lo que se exhibe? ¿Cuáles son las posibilidades de interacción, no solo con lo que se exhibe, por ejemplo, en los museos interactivos de carácter científico, sino la interacción con los otros visitantes? Uno puede hablar en voz alta, ¿no? Y reírse, hacer lo que sea, ¿no? Las ambientaciones, los diseños impresos y sonoros, y sobre todo la lógica contextual. Es decir, si consideramos como texto cualquier tejido de sentido, puede ser un objeto exhibido o un momento de la visita, cómo se relaciona con los otros objetos y con las otras salas. Estos son los cotextos, ¿no? La distribución que tiene en la secuencia de